Poeta cubano Ramón de Palma. Ramón de Palma y Romay nació en La Habana en 1812. Fue un destacado escritor y periodista cubano del siglo XIX. Es conocido por sus contribuciones al romanticismo en la literatura cubana y por su labor en diversas publicaciones de la época. Su obra abarcó tanto la poesía como la narrativa, y se le recuerda por su estilo elegante y su compromiso con la cultura cubana. Falleció en 1860, dejando un legado significativo en las letras de la isla. Se inaugura en La Habana el primer estudio de fotografía de América Latina. En 1841, apenas 2 años después de la invención del daguerrotipo en Francia, se inauguró en La Habana el primer estudio fotográfico de América Latina. Este acontecimiento marcó el inicio de la práctica fotográfica en la región, permitiendo a los habitantes de la isla acceder a retratos y capturar momentos históricos. La llegada de la fotografía a Cuba reflejó la rápida adopción de innovaciones tecnológicas en la isla durante el siglo XIX y su conexión con las corrientes culturales europeas. Bonifacio Birne escribe el poema Mi Bandera. En 1899, tras la intervención estadounidense en Cuba y la consecuente ocupación de la isla, el poeta matancero Bonifacio Birne escribió Mi Bandera. Este poema refleja el sentimiento patriótico y la preocupación por la soberanía nacional en un momento de incertidumbre política. Birne expresa su devoción a la bandera cubana y su rechazo a cualquier símbolo extranjero que pudiera ondear en suelo cubano. Mi Bandera se convirtió en una obra emblemática del nacionalismo cubano y es recordada por su fervor patriótico. Explora la vida de Diego Gabriel de la Concepción Valdés, conocido como Plácido, uno de los poetas más emblemáticos y trágicos de Cuba. Nacido en 1809 en Matanzas, Plácido se erigió como un ferviente defensor de los derechos civiles y un crítico de la esclavitud en el siglo XIX. Hijo de padre español y madre afrocubana, Plácido vivió en una sociedad marcada por profundas desigualdades raciales y sociales. A través de su poesía, buscó elevar la voz de los marginados, utilizando su arte como plataforma para denunciar las injusticias y la opresión. Plácido fue un poeta prolífico, conocido por su habilidad para capturar la esencia del dolor humano y la belleza de la resistencia en versos que resonaban con fuerza entre los cubanos de todas las clases sociales. Su compromiso con las causas antiesclavistas lo puso en el radar de las autoridades coloniales. Acusado falsamente de conspiración en el notorio caso de La Escalera en 1844, Plácido fue ejecutado, convirtiéndose en un mártir de la causa por la libertad y la igualdad. Su poesía y su muerte son recordadas como símbolos de la lucha contra la opresión y por los derechos humanos en Cuba. Plácido dejó una huella imborrable en la literatura y la historia cubana. Su obra, que incluye poemas como Plegaria a Dios y La pesca de la sirena, sigue siendo estudiada y admirada por su valor literario y su profundo humanismo. Su vida y poesía ofrecen una ventana única a la lucha por la justicia social en un mundo en constante cambio. Descubre a José María Heredia, un ícono del romanticismo en América Latina, cuya voz poética abogó por la libertad y la identidad nacional, en una era de transformaciones y desafíos. José María Heredia nació en 1803 en Santiago de Cuba. Desde joven mostró un profundo interés por la literatura y el derecho, lo que eventualmente lo llevaría a enfrentarse con las autoridades coloniales españolas. Heredia vivió durante el auge del romanticismo, una época que valoraba la expresión personal y la profundidad emocional. Se relacionó con otros intelectuales tanto en América como en Europa, compartiendo ideales de libertad e independencia que resonaban ampliamente en las colonias americanas luchando por su autodeterminación. La obra de Heredia se caracteriza por su profundo sentido del patriotismo y su amor por el paisaje cubano. Sus poemas y ensayos reflejan un fuerte deseo de libertad y una crítica a la opresión colonial. Heredia fue desterrado de Cuba a los 22 años debido a sus ideales independentistas y su participación en actividades consideradas subversivas por el gobierno colonial español. Este exilio lo llevó primero a los Estados Unidos y luego a México, donde continuó su labor literaria y política. José María Heredia es conocido mundialmente como uno de los precursores del romanticismo en América Latina. Su obra no solo influyó en la literatura hispanoamericana, sino que también fue un símbolo del sentimiento anticolonial y de la lucha por la independencia en la región. Entre sus poemas más conocidos están En el Teocalli de Cholula, que medita sobre la historia y la civilización, y Oda al Niágara, donde el poder y la majestuosidad de la naturaleza
naturaleza se convierten en un símbolo de libertad y resistencia. Estos poemas destacan por su intensidad emotiva y su profundo simbolismo. Los libros más destacados de Heredia incluyen poesías que compila la mayoría de sus poemas más famosos. Este libro es crucial para entender no solo su evolución como poeta sino también la evolución del pensamiento político y social de la época. José María Heredia, con su pluma y su espíritu indomable, dejó un legado imborrable que continúa inspirando a poetas y soñadores alrededor del mundo. Su obra permanece como un testimonio elocuente de la lucha por la libertad y la identidad nacional en tiempos de cambio. Descubre a Gastón Vaquero, una figura poética cuya obra trasciende el tiempo y la política, sumergiéndose en lo eterno y lo universal. Nacido en Vannes, Cuba, en 1914, Vaquero se alzó como un poeta y ensayista cuya visión del mundo contrastaba con la turbulencia de su tiempo. Desde temprana edad, Vaquero mostró una inclinación hacia la literatura y las ciencias, campos en los que sellería por su profunda curiosidad y erudición. Trabajó en el Diario de la Marina en La Habana, lo que le permitió establecerse como una voz influyente en la cultura cubana antes de su exilio. Su poesía, rica en imaginería y simbolismo, explora temas de la naturaleza, la mitología y la filosofía, evitando deliberadamente la influencia de la política contemporánea. Este enfoque le permitió crear un espacio de reflexión sobre la condición humana que es universal y atemporal. Entre sus obras destacadas se encuentran Poemas Invisibles y Saúl sobre su espada, donde Vaquero mezcla lo místico con lo cotidiano, ofreciendo una visión poética que invita a la reflexión profunda y al deleite estético. Gastón Vaquero, en su exilio en España tras el cambio político en Cuba en 1959, continuó su labor literaria hasta su muerte en 1997. Su legado como poeta y pensador sigue siendo una fuente de inspiración, un testamento de la belleza y profundidad del pensamiento libre. Su obra sigue siendo crucial para entender la literatura cubana y su resonancia más allá de las fronteras y las ideologías.